Vamos a hablar hoy es mareo perceptual posicional persistente, MPPP. El caso clínico es de una mujer de 64 años que es previamente asintomática y debuta con un episodio de vértigo posicional paroxístico benigno, el tema anterior, ¿no? Del canal centrocelular posterior izquierdo, y al examen físico del octavo par presentó un nistagmo geotrópico y vértigo al pasar de sentada a cabeza con lado izquierdo. Entonces, el manejo fue 3 sesiones de maniobra de reposición de EPI, por lo cual tuvo una buena respuesta y meses después presentó también los mismos síntomas, una recidiva, así que también se resuelve tras 2 sesiones más de EPI. Entonces, en el episodio actual, tras el segundo episodio, la paciente presenta mareo no rotatorio crónico de base persistente, reclusión social, disminución de actividades habituales y ansiedad anticipatoria a recaída. Al examen físico del octavo par no encontramos nistagmo en maniobra de Pitts-Albright, pero se desencadena mareos en varias posiciones. Entonces, el diagnóstico y manejo sería psicoeducación por 8 meses, sertralina 50 mg por 2 meses y la emisión, o bueno, la evolución es remisión completa. Y ese es todo el caso. A ver, ¿cómo haces el diagnóstico de un mareo perceptual postural persistente? El diagnóstico es clínico, son criterios de Variable Society. No leas tampoco. No, pero está en mi cuaderno. O sea, Debe ser que esté en tu cuaderno, pero dímelo, ¿no has tenido 2 semanas para saber ese tema? O te hago una pregunta más difícil, te estoy diciendo el concepto. O sea, porque el caso que has presentado es de un vértigo paroxístico benigno. En el segundo caso, la segunda crisis, ya llegas a determinar que lo que tiene como inestabilidad, inseguridad y mareo es un mareo perceptual postural persistente, correcto. Lo que yo estoy preguntando es cuáles son los criterios diagnósticos que has tenido para decir que tiene un mareo perceptual postural persistente, pero no leas tampoco. es un mareo. Discutan, hablen, lo que quieran. Debe cumplir los criterios Doctor, los criterios de Barani son 5 criterios. De Barani, correcto, asociado a Barani. El primero, más importante, tendría que ser un vértigo, un mareo que tiene que durar por menos más de 3 meses y no rotatorio, y tiene que ser pues constante, no tiene que ser también episodios. Importante también el segundo criterio, que tiene que ser desencadenado sea por un estímulo visual y también por posición, y no tanto por movimientos de cabeza. Sientes que no tiene que ser atribuido a alguna otra enfermedad, alguna otra, ¿sí? No tiene que Bien, entonces, este vértigo, este mareo, puede ser atribuido al PFB. Porque tú me dices, el último criterio es no debe ser atribuido a ninguna otra enfermedad. Pero me estás describiendo 2 crisis de BFB. Por la misma fisiología de la enfermedad, la causa más común de este tipo de mareos es porque empezó de forma secundaria, con un episodio posterior, y el más común es el vértigo parasito benigno. Y lo que nosotros nos referimos a esto sí es de que se atribuye a otras enfermedades
origen vestibular. Sí, y en los criterios de Barani dice cuando son gatillados de forma aguda, ¿no? Entonces, como presentó episodios anteriores, pero de este caso sería de vértigo paroxístico posicional benigno, entonces esto lo desencadena, o sea, es su etiología. Por eso cumple el tercer criterio de Barani, sería su criterio de su causa. Además, el nistagmo también, como mencionamos, pues es diferente al... No presenta el nistagmo. No presenta el nistagmo. Si han atendido a la exposición anterior, un vértigo paroxístico benigno que uno reposiciona puede tener una disfunción auricular. Puede tener una disfunción auricular. Una disfunción auricular queda aproximadamente unas 2 semanas. Puede ser más. La disfunción auricular. O puede haber, como dijo el grupo, puede haber un vértigo residual. O sea, que las piedras no hayan salido todas y no se fueron a lateral. Y como tiene tanta fobia del vértigo, ya ni se mueve y lo que siente es la inestabilidad. Entonces, un vértigo paroxístico benigno, lo primero que tienes que hacer es verificar de que no haya nistagmo por ningún lado. No solamente que curaste, porque ya dice que desapareció. Porque si no, ya estoy bien. Pero hasta que no verifiques exactamente que no tienes nada y que hayan pasado más o menos las 2 semanas, porque en las 2 semanas no es que desaparece de un día para otro, va bajando. Entonces, si eso va bajando, va a bajar y va a desaparecer. Es una disfunción auricular. ¿Por qué no es un mareo postural? Mareo postural persistente es porque está bajando, es una disfunción auricular. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología que se postula en el mareo perceptual postural persistente? Segunda pregunta. Golpeando la cabeza. Todos viendo el video. Parece como que si estuviera embarazada. El problema en sí sería más que todo un problema como psicológico. No hay un problema tal vez del sistema vestibular. El sistema vestibular está intacto. Más que todo es que al tener este primer episodio, el cuerpo deja de depender del sistema vestibular y entonces empieza más a usar el sistema visual, el sistema postural, el sistema proprioceptivo. Y al depender tantos de estos, por ejemplo, al ver, digamos, una televisión, mucho movimiento, entonces empieza a perder así el sentido del equilibrio. También cuando están, digamos, están puestos rectos, ellos piensan bastante en mantener la postura, entonces tienden más a tensionar los músculos, la tensión, y eso empeora más el ciclo de tensión y nerviosismo, ansiedad. Es por eso que es más peligroso en pacientes que tienen antecedentes de ansiedad. Nuestro paciente no tenía esos antecedentes de ansiedad, pero si lo hubiera tenido, entonces sería mucho peor en este caso. Entonces tenemos mareo perceptual postural persistente de 2 tipos. Uno que es primario y otro que es secundario. Porque cuando hablamos de fisiopatología tenemos que hablar de primario y de secundario. Primario, cuando no ha tenido ningún daño, la patología no ha generado ningún daño al sistema vestibular. Por ejemplo, el BPPV per se no genera ningún daño al sistema vestibular. Pero si tienes una neuritis vestibular, si tienes un Meniere, hace un daño al sistema vestibular. Entonces, si no ha generado ningún daño al sistema vestibular, o cuando genera un daño al sistema vestibular.
Cuando genera un daño al sistema vestibular, lo que va a tener es que el BOR, el sistema vestíbulo, el reflejo vestíbulo ocular, está alterado, está deficiente. ¿Por qué? Porque está dañado el sistema vestibular. El BOR está alterado. Y cuando el BOR está alterado, sí va a ocurrir lo que me estás contando, que cualquier estímulo visual lo va a descompensar. El reflejo vestíbulo ocular. ¿Cuál es el reflejo vestíbulo ocular? Que si yo muevo la cabeza rápidamente, si mi BOR está dañado, cuando yo muevo va a ser oscilógrafo. Las imágenes se van a mover más claramente cuando el BOR está dañado bilateralmente. Por ejemplo, en mototoxicidad por gentamicina. Pero una neuritis vestibular pueda, sí. Entonces, cuando el BOR está dañado, el mareo perceptual postural persistente es parte de esa alteración que tiene el BOR. Cada vez que ve gente que se mueve mucho y se siente, ¿por qué? Porque el BOR está dañado. Ese es el mareo perceptual postural persistente secundario. Otro le llaman descompensación laberíntica. Antiguamente le decíamos. Pero cuando es primario, no. El vértigo paroxístico benigno ya se fue, es una persona normal. O en el COVID, muchas personas sufrían de inestabilidad. ¿Por qué? Porque estaban con tanta tensión en tanto momento, la ansiedad era tal que genera Ahora, ¿qué es lo que siente el paciente? Lo que siente el paciente es la sensación más clásica es cuando uno está sin mirar porque lleva unas cajas y está bajando unas escaleras y creen que hay un escalón más. Es encontrarse con el piso y te quedas un rato como que no estás totalmente estable. Ya, eso lo tiene por horas. Ese es el mareo postural persistente. Clásica, o sea, lo que se dice es que para que tú diagnostiques mareo perceptual postural persistente, tus pruebas vestibulares deben ser perfectas. Imágenes perfectas, todo perfecto, pero el paciente se siente mareado, con un mareo de desembarco. Cuando uno ha estado en un barco o desembarca y todavía está un día que el piso no está firme, ahora, ¿por qué se da? Por la contractura de los músculos extensores y flexores a la vez. Esa es la respuesta. La contractura de los músculos flexores, traten ustedes de contraer tanto los flexores como extensores. Cuando se cansa, te hace esta sensación. Que es originada por ansiedad, sí es cierto. Cuando es primario, pero cuando es secundario, es por déficit del BOR. Cuando tú me hablas de que cuando hay mucha gente, me siento así, discúlpame, ese es déficit del BOR. O si no, una fobia, una agorafobia, fobia a personas, todo eso te puede dar. Bueno. Tratamiento. ¿Qué tratamiento le damos? Ya, como última pregunta. De primera línea se hace psicoeducación, se le explica al paciente que no tiene un daño estructural, que está sano, porque si no hay una explicación previa, el paciente puede aumentar su ansiedad, que también es un desencadenante en este. Una pregunta. ¿Tú crees que a otro paciente que sufre de ansiedad lo vas a convencer? Es que es por escalones, ese es el primer escalón. El segundo escalón sería una rehabilitación vestibular. Y por último, si el paciente es ansioso, se le indica sertralina, 50 miligramos al día, un tratamiento durante aproximadamente 6 meses, primero 2 semanas, luego se hace otra vez un análisis de cómo va progresando el paciente y sigue con la medicación. Sí. Para ubicar bien este tratamiento,
Primero, cuando tienes un paciente, lo primero que tienes que hacer es, ¿tenía antecedentes de fobia o tiene una fobia recién comienza? Porque los tratamientos son totalmente diferentes. Si está generando recién una fobia con el vértigo, tal vez le puedes explicar. Pero si ya tenía un antecedente de fobia y además está ahorita con un mareo perceptual, con todo normal, o sea, primario, simplemente tienes que mandarlo al psiquiatra. Porque el psiquiatra va a tratarlo apropiadamente. Lo peor que puedes hacer es quererlo tratar tú, porque es muy, muy difícil de poder tratar ansiedad. Es primer punto. Segundo punto, si tiene el BOR alterado, que ya no sería, entre comillas, primario, sino secundario, tienen que hacer una rehabilitación muscular. Ahora, sí, en general se dice que el mareo perceptual conductual persistente se hace. El tratamiento es tratamiento psiquiátrico con rehabilitación. Ese es el tratamiento. A ver, doctor, ¿qué nota tiene usted? Grupo 19. Payasos pálidos. Eso es uno. Ética está jalado. ¿Qué nota tienes? 17. 16. 17.